La santería es una religión que tiene sus orígenes en la tribu yoruba del África. Los yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del río Níger. En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante era Benin. Este duró por 12 siglos hasta el 1896. A finales del siglo XV y principios del XIX, los yoruba pelearon una serie de guerras con sus vecinos y entre ellos. Estas peleas internas y los ataques externos llevaron a la caída y esclavización del pueblo yoruba. Entre 1820 y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde Benin eran yorubas. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar. Los yoruba pronto fueron llamados los Lukumi, debido a su saludo Lukumi, mi amigo. Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a propiedad privada, matrimonio y seguridad personal. También las leyes exigían que los esclavos fueran bautizados católicos como condición de su entrada legal a las Indias. La Iglesia trató de evangelizar a los negros Lukumi, pero las condiciones eran muy difíciles. Además de la escasez de sacerdotes, la injusticia de la esclavitud dificultaba que los Lukumi comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de Dios. Las buenas almas que buscaban ayudarles y evangelizar eran de la misma raza que aquellos otros que les oprimían. El resultado fue que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas mientras interiormente mantenían su antigua religión. Con el triunfo de la revolución comunista en Cuba en 1959, más de 1 millón de cubanos se exilaron en otros países, principalmente en USA, en Miami, New York y Los Ángeles. Entre ellos habían santeros que propagaron la santería en sus nuevos ambientes. En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los Lukumis identificaron sus deidades africanas orisas con los santos del catolicismo, dando como resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la santería. La santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él procede todo lo que existe, y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo creado a través de H. H es la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare hacia la vida, la fuerza y la justicia. Es una corriente divina que encuentra muchos canales de mayor o menor receptividad. H es la base absoluta de la realidad. Creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile-Olofi, la casa de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orisas y deben reencarnarse hasta satisfacer el castigo. Los santos. Los católicos veneramos a los santos comprendiendo que son seres humanos que vivieron heroicamente su fe, murieron y están ahora en el cielo desde donde interceden por nosotros gracias a su participación en la gloria de Jesucristo. Los santeros tomaron la figura de los santos más populares en Cuba, pero para ellos ya no representa al santo sino a un orisa Lukumi. Estos son dioses creados por Olodumare para manifestar su voluntad y su esencia en la creación. Estos son una personificación de H. Los orisas también son los guías y protectores de la raza humana. Hicieron lo mismo con cada advocación de la Virgen Santísima conocida en Cuba. La identificación del orisa con la figura del santo a menudo tiene que ver con las vestimentas o las razones por las que el santo o la Virgen es conocida. Así Santa Bárbara, vestida de rojo y con espada en las imágenes católicas símbolos de su martirio, se identifica con el dios Shango, guerrero a quien se le atribuye la fuerza. Un practicante de la regla de Ocha, como se llama la religión en Cuba, no venera a Santa Bárbara, la Virgen de las Mercedes o la de la Caridad del Cobre, él le rinde tributo a Shango, Obatala y Osun, porque esos son sus orichas. Queridos amiguillos, aquí les diré más o menos las sincretizaciones. Agayú, San Cristóbal, paternidad. Babaluaye, San Lázaro, enfermedad. Elegua, San Antonio de Padua, abridor de caminos. Ibeji, San Cosme y San Damián, niños y los hermanos gemelos. Inle, San Rafael, medicina. Obatalá, Nuestra Señora de las Mercedes, claridad. Ogún, San Pedro, hierro. Olokun, Nuestra Señora de la Regla, profundidad. Orúbula, San Francisco, sabiduría, destino. Osanyin, San José, hierbas. Ososi, San Norberto, caza y protección. Osun, Nuestra Señora de la Caridad, Eros, pero no Eros la discoteca gay que hay en Puerto Rico. Oiara, Nuestra Señora de la Candelaria, muerte, ¡ay qué susto me dio esta! Shango, Santa Bárbara, fuerza.
Yemaya, Nuestra Señora Maternidad. Según la santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo orisa que toma parte activa a su vida diaria. En la fiesta de su santo, la persona debe asistir a misa y a las ceremonias de ese orisa. Ahora hablemos un poquitillo de la iniciación. Antes de la iniciación la persona debe recibir una limpieza para purificarse. La primera iniciación es la de los collares, conocidos como eleques. Se entregan 5 collares que pertenecen a Elegua, Obatala, Shango, Yemaya y Osun y protegen del mal. Se espera que la persona respete a los orisas y se comporte con moral. Y ahora hablemos de la jerarquía. No todos los practicantes de la santería son santeros. Este nombre suele reservarse a los sacerdotes o orisas de la santería a quienes acuden los creyentes para consultas y sacrificios. La ceremonia en la que una persona se hace santo se llama asiento. Se forma un vínculo entre el santero y un orisa. Después de haber recibido el asiento la persona puede ascender en la jerarquía de la santería. Pasan entonces por el rito del cuchillo que les permite hacer sacrificios de animales. Los sacerdotes de mayor jerarquía se llaman babalaos. Hacen de adivinos de modo que si hay un caso muy difícil para el santero este acude al babalao. Las adivinaciones son para conocer el futuro o para descubrir alguna maldición o si a la persona se le ha pegado un espíritu maligno o bueno. En caso de espíritu maligno, el santero procede a hacer limpieza. Si el espíritu es bueno, hay que reforzarlo. Para la adivinación los santeros utilizan diferentes formas de interpretar un oráculo. 1. Una cadena de medallones que el babalao tira sobre su mesa, el oráculo se lee de acuerdo a cómo caigan los medallones. 2. Una bandeja de madera llamada ifaa sobre la que se echa un polvo, este polvito se llama Eyeroosun. Con un cuerno el babalao traza líneas y ceros para componer el oráculo. Se pretende descubrir la presencia de fuerzas en torno a la persona y la naturaleza buena o mala de ellas. 3. Un tipo de adivinación es el inkin en el que 3 babalaos usan 16 cocos para hacer adivinaciones. A los orisas hay que ofrecerles sacrificios, esto se le llama ebor, lo cual necesitan para vivir. Puede ser frutas, velas, comidas, un sacrificio, etc. El orisa consume el H invisible liberado de los sacrificios a través de una consagración, palabras sagradas de dedicación. Cada orisa tiene unas hierbas y animales que le gusta consumir y solo estas cosas que disfruta el orisa son las que se deben sacrificar. La sangre y las hierbas se vierten sobre piedras rituales que representan a cada orisa y que contienen la esencia espiritual de los orisas. Por eso la santería requiere de tiendas llamadas botánicas donde se venden las hierbas y otros objetos de la religión. Hay 3 tipos de sacrificios de animales. 1. Para limpiar de un mal o una maldición. 2. Al orisa pidiendo su asistencia. 3. Para la ceremonia de iniciación en una de los órdenes de la santería. Antes de que un egbo pueda ser ofrecido se debe invocar el egun, o el egua, los cuales son los espíritus de los ancestros, ya sea de la persona o de la familia santera a la que pertenece. El egua es el orisa que lleva la ofrenda a los otros orisas y por eso debe honrársele. Bueno, hasta aquí la santería según yo. Y ahora nos vamos con un chistecillo. Va un cura corriendo porque lo persigue un león, de repente el cura se arrodilla y dice: Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. El león se arrodilla y dice: Oh Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir.